Un gigantesco trozo de hielo se desprendió de una plataforma de hielo antártica, revelando un ecosistema en el fondo marino que nunca había sido accesible para los seres humanos. Los científicos a bordo de este buque de investigación internacional estaban en una misión explorando el océano Antártico. Acaban de presenciar cómo un iceberg del tamaño de Chicago se separaba de la plataforma de hielo George VI en la Antártida. Y 12 días después, enviaron un robot para ver qué había quedado sellado bajo 500 pies de hielo durante siglos. El robot descendió hasta una profundidad de 1/3 de metro. Las cámaras se encendieron, y lo que apareció en esos monitores hizo que la doctora Patricia Esque quedara completamente en silencio. Algo se movía en la oscuridad, múltiples formas, grandes organismos flotando en el campo de visión de la cámara. Dos pequeñas criaturas dispersándose por las rocas, movimiento por todas partes. El piloto aumentó las luces del ROV y todo el equipo de investigación vio algo que no se suponía que existiera. Vida en todas partes prosperando. Comparte esto con todos los que conozcas, porque el iceberg designado A84 se desprendió de la plataforma de hielo George VI el 13 de enero de 2025, exponiendo 209 millas cuadradas del fondo marino que había estado encerrado de la luz solar, de los nutrientes de la superficie, de todo lo que sustenta los ecosistemas durante posiblemente cientos de años. Y lo que allí vivía en esa oscuridad congelada rompe todas las reglas sobre cómo la vida realmente sobrevive. Grandes esponjas de casi 1 metro de altura, bosques de coral, pulpos, peces de hielo, arañas marinas del tamaño de platos de cena, una medusa gigante con brazos orales que se extienden 10 metros. Todo ello floreciendo en condiciones que los libros de texto decían que eran biológicamente imposibles. Antes de desglosar exactamente qué especies filmó el robot, cómo sobrevivieron sin luz solar durante siglos, por qué los científicos ahora creen que los océanos cubiertos de hielo de Europa podrían albergar vida, y qué revela este descubrimiento sobre los límites de la adaptación biológica. Asegúrate de suscribirte a Vault of Discovery. Te ofrecemos la ciencia real que reescribe lo que creíamos saber. Las cifras son asombrosas. El iceberg medía 19 metros de largo por 11 metros de ancho, aproximadamente 510 kilómetros cuadrados del tamaño de Chicago. Si se desprendió de uno de los glaciares flotantes masivos conectados a la capa de hielo de la península antártica en el mar de Bellingshausen. Imágenes satelitales capturaron el momento. Los satélites Terra y Aqua de la NASA observaron cómo el A84 se liberaba y comenzaba a flotar con las corrientes costeras. La forma de patata del iceberg rebotó contra partes de la costa antártica durante las semanas siguientes. Y debajo de donde había estado, posiblemente durante siglos, yacía una extensión del fondo marino que nunca había sido accesible para los humanos. Piensa en lo que esto realmente significa. Ese fondo marino había estado sellado bajo hielo más grueso que un edificio de 50 pisos, sin luz solar penetrando en la oscuridad, sin fotosíntesis posible, los nutrientes de la superficie completamente bloqueados por 150 metros de hielo sólido, sin temperaturas cercanas a la congelación, presión que aplastaría el acero. Todo lo que la biología marina entendía sobre los ecosistemas de las profundidades decía que la vida aquí debería ser mínima en el mejor de los casos. Organismos escasos apenas aferrándose a la supervivencia. Pero aquí es donde la pura suerte cambió todo. Un equipo internacional a bordo del RV Falkor 2 del Schmidt Ocean Institute estaba trabajando en el mar de Bellingshausen cuando el A84 se desprendió. Estaban estudiando la biodiversidad de las profundidades marinas, recolectando muestras de sedimentos, analizando las corrientes oceánicas en la región. La embarcación de investigación se limitó a un área menor de lo planeado, originalmente debido a la presencia inesperada de hielo marino que bloqueaba su ruta. Sí, entonces llegó la noticia de que el iceberg se había liberado. Aprovechamos el momento, cambiamos nuestro plan de expedición y nos lanzamos para observar lo que sucedía en las profundidades. La doctora Patricia Esque, del Centro de Estudios Ambientales y Marinos de la Universidad de Ao, recordó: la decisión fue inmediata.
12 días después de que el A-84 se separara, llegaron al fondo marino recientemente expuesto. Fueron los primeros humanos en investigar un área que había estado oculta bajo hielo durante un tiempo incalculable. Lo que nadie anticipaba era lo que estaban a punto de descubrir. La expedición desplegó el ROV Sebastian, vehículo operado a distancia del Schmidt Ocean Institute, equipado con cámaras de alta definición, brazos de muestreo y sensores diseñados para documentar las profundidades marinas. El robot está conectado al buque de investigación por un cable, transmitiendo en vivo las imágenes mientras los pilotos controlan sus movimientos a través de profundidades que los humanos no pueden sobrevivir. Durante 8 días, el ROV Sebastian exploró el fondo marino a profundidades de hasta 2.300 metros y lo que filmó desafió todas las predicciones. Las primeras imágenes llegaron. Los científicos se acercaron más a sus monitores. Luego alguien quedó sin aliento. El fondo marino no estaba árido, no era escaso. Estaba cubierto de vida. Grandes esponjas, algunas casi a 230 metros de profundidad, agrupadas en las rocas. Organismos enormes que claramente habían estado creciendo durante décadas, quizás siglos. Las esponjas crecen lentamente, a veces menos de 2 centímetros por año. El tamaño de estos ejemplares sugería algo extraordinario. Esta comunidad había estado activa durante un periodo de tiempo incalculable bajo su cubierta helada. Luego llegó la revelación que destrozó las suposiciones sobre los ecosistemas antárticos, anémonas agrupadas alrededor de las esponjas. Hidroides solitarios, parientes de corales y medusas que no forman colonias, flotando en la corriente con tentáculos extendidos. Estrellas de espinas trepando por las superficies de las esponjas, tallos de coral de las profundidades emergiendo del sedimento. Pero las criaturas más grandes resultaron aún más impactantes. Pulpos descansando en el fondo marino a 1.150 metros de profundidad. Peces de hielo, especies de peces adaptados al frío de la Antártida, con proteínas anticongelantes en su sangre, nadando en la oscuridad. Arañas marinas gigantes moviéndose por las rocas. Cangrejos, anfípodos, krill agrupados alrededor de las luces del ROV. Y luego las cámaras capturaron algo que hizo que todo el equipo se detuviera. Una medusa gigante fantasma. La campana, el cuerpo en forma de paraguas, medía más de 1 metro de ancho. Sus 4 brazos orales en forma de cinta se extendían más de 10 metros de longitud. 33 pies de tentáculos flotando en el agua que había estado sellada del mundo superficial durante siglos. Piensa en lo que esto significa. Los ecosistemas de las profundidades del mar suelen depender de nutrientes provenientes de la superficie que caen lentamente hasta el lecho marino. Plancton muerto, material orgánico en descomposición, la nieve constante y suave de materia biológica que hunde desde las aguas iluminadas por el sol arriba. Pero este ecosistema había estado cubierto por hielo de 150 metros de espesor durante siglos, completamente aislado de los nutrientes superficiales. No era posible la fotosíntesis. No había cadena alimentaria que se originara en la luz solar que penetrara la columna de agua. Entonces, ¿cómo sobreviven estas criaturas? Aquí viene el primer giro impactante. El equipo sospecha que las corrientes oceánicas transportan nutrientes debajo de la capa de hielo. Ríos submarinos fluyen tanto hacia como desde esta parte de la Antártida. El agua de deshielo glacial de la plataforma de hielo, George 6 en sí misma, podría estar llevando material orgánico en suspensión, partículas microscópicas, nutrientes disueltos, compuestos químicos procesados por bacterias que sostienen la vida en este entorno sellado. El hecho de que hayamos encontrado especies de larga duración indica que, en efecto, el transporte lateral, que consiste principalmente en agua de deshielo glaciar de la plataforma de hielo George V6, podría ser la fuente de los nutrientes que sustentan la vida próspera encontrada bajo la nueva capa de hielo expuesta, explicó la científica de la expedición Laura Simolei, de la Universidad de Cambridge. Pero esa explicación solo hace que el descubrimiento sea aún más aterrador desde una perspectiva biológica, porque significa que estas criaturas evolucionaron estrategias de supervivencia que no coinciden con ningún ecosistema que los humanos hayan estudiado antes. Se alimentan de nutrientes transportados horizontalmente a través de la oscuridad en lugar de verticalmente desde la superficie. Prosperan en la noche eterna.
Se reproducen y descrecen. Construyen comunidades complejas sin ninguna conexión con la base fotosintética que soporta prácticamente toda otra vida en la Tierra. Luego llegó la segunda revelación devastadora sobre la biodiversidad. El equipo documentó 23 especies distintas de megaponal durante sus 8 días de exploración, y eso es solo lo que era visible para las cámaras. Comunidades microbianas que viven en sedimentos, organismos diminutos que colonizan las superficies de esponjas y corales. Potencialmente, especies completamente nuevas adaptadas a este entorno sellado único. Basándose en el tamaño de los animales, las comunidades que observamos han estado allí durante décadas, quizás incluso siglos, afirmó la doctora Eske. Los especímenes que están examinando en los laboratorios podrían representar especies nunca antes descritas por la ciencia. La propia Patricia Eske inspeccionó una especie sospechosa de isópodo tomada del lecho marino, un crustáceo que podría existir en ninguna otra parte del mundo. Le tomará años a los científicos describir todas las nuevas especies halladas durante esta expedición. El equipo de investigación reconoció: piensa en las implicaciones evolutivas. La Antártida ha estado aislada durante millones de años por la corriente circumpolar antártica, una corriente oceánica masiva que rodea el continente como un foso alrededor de un castillo. Las especies que evolucionaron debajo de las plataformas de hielo antárticas han quedado aisladas no solo de los ecosistemas superficiales, sino del océano en general. El tercer giro cambia todo sobre lo que significa este descubrimiento para entender los límites de la vida. Porque la existencia de este ecosistema debajo de hielo de siglos de antigüedad demuestra algo que la astrobiología ha estado especulando durante décadas, pero nunca pudo confirmar. La vida no necesita luz solar para prosperar, necesita energía. Y si esa energía proviene de procesos químicos, de corrientes oceánicas que transportan nutrientes disueltos, de actividad geológica debajo del lecho marino, entonces la fotosíntesis se vuelve opcional en lugar de necesaria para ecosistemas complejos. Porque el mar de Bellingshausen no está muy explorado en términos de biodiversidad profunda. Esperamos que la expedición descubra muchas nuevas especies, señalaron los investigadores. Pero las implicaciones van mucho más allá de la Tierra. Europa, una de las lunas de Júpiter, completamente cubierta de hielo potencialmente de 100 kilómetros de grosor. Debajo de ese hielo se encuentra un océano global mantenido líquido por el calor de marea de la gravedad de Júpiter. Durante años, los científicos han especulado que podría existir vida en el océano de Europa. Pero el escepticismo siempre se centraba en una pregunta: ¿cómo podría sobrevivir la vida sin luz solar en un océano sellado bajo kilómetros de hielo? La respuesta acaba de aparecer a 1130 metros bajo la Antártida. Si los ecosistemas pueden prosperar bajo 150 metros de capa de hielo antártica durante siglos, alimentados únicamente por nutrientes transportados a través de la oscuridad por corrientes oceánicas, entonces el océano cubierto de hielo en Europa no solo sería potencialmente habitable, sino que se vuelve realmente plausible como refugio para vida extraterrestre. Piensa en cómo esto replantea la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Cada modelo, cada suposición sobre dónde puede existir vida, acaba de ampliarse. Las lunas cubiertas de hielo en todo el sistema solar, Europa, Encélado, Ganímedes, dejan de ser solo objetivos interesantes para la exploración, para convertirse en biosferas potencialmente activas que han estado prosperando en la oscuridad durante miles de millones de años. Pero lo que el equipo de investigación descubrió a continuación demuestra que el ecosistema debajo del A84 enfrenta una amenaza existencial ahora que su techo helado ha desaparecido. Durante siglos, quizás milenios, estas criaturas vivieron en condiciones estables: temperatura constante, oscuridad constante, nutrientes entregados por corrientes oceánicas predecibles que fluyen bajo el hielo. Ahora el hielo se ha ido. La luz solar llega al lecho marino por primera vez en potencialmente cientos de años. Las temperaturas del agua están cambiando. Los patrones de corriente se están alterando a medida que el inmenso iceberg se aleja. Todo el entorno físico y químico que sustentaba este ecosistema se está viendo interrumpido en tiempo real.
Aprovechamos el momento porque queríamos entender qué estaba sucediendo a medida que el ecosistema pasa de estar cubierto de hielo a estar libre de él, explicó la doctora Eske. El equipo recolectó núcleos de sedimentos, muestras de agua, especímenes biológicos. Están corriendo para documentar este ecosistema antes de que se transforme en algo completamente diferente o desaparezca por completo. Considera cómo el cambio climático acelera este proceso en toda la Antártida. La capa de hielo de la península antártica ha estado reduciéndose y perdiendo masa en las últimas décadas. A medida que las temperaturas globales aumentan, las plataformas de hielo se fracturan con mayor frecuencia. Grandes icebergs se desprenden y se alejan a la deriva. Cada vez más ecosistemas sellados están siendo expuestos a las condiciones del océano abierto por primera vez en miles de años. La pérdida de hielo de la capa de hielo antártica es una contribución importante al aumento del nivel del mar en todo el mundo, afirmó la científica cojefa de la expedición, la doctora Sasha Montelli, de University College London. Nuestro trabajo es fundamental para proporcionar un contexto a largo plazo de estos cambios recientes, mejorando nuestra capacidad para hacer proyecciones de futuros cambios, proyecciones que pueden informar políticas accionables. Pero lo que los científicos descubrieron sobre el cronograma revela cuán cerca estuvo la humanidad de no saber nunca que estos ecosistemas existían. En 2021, investigadores del British Antarctic Survey perforaron la plataforma de hielo Filchner-Rauner y encontraron indicios de vida en el fondo que se aferraba a un cantil, pero la vista se limitaba a lo que el agujero de perforación alcanzaba. La expedición Falor 2 fue la primera en usar un vehículo operado a distancia, R o V, para explorar paisajes extensos que contienen vida abundante en este entorno remoto. La primera encuesta exhaustiva, la primera documentación en alta definición de un ecosistema completo bajo una plataforma de hielo recientemente desprendida. Estar allí cuando este iceberg se desprendió de la plataforma de hielo representó una oportunidad científica única, afirmó la directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, la doctora Jodica Bermani. Los momentos fortuitos son parte de la emoción de la investigación en el mar. Ofrecen la oportunidad de ser los primeros en presenciar la belleza intacta de nuestro mundo. Piensa en las probabilidades. Un equipo de investigación internacional trabajando en una de las regiones más remotas de la Tierra. Un iceberg del tamaño de Chicago que se libera. El equipo ajustando toda su planificación en días. Llegando al sitio 12 días después del desprendimiento, desplegando un ROV capaz de filmar a 130 metros de profundidad. Todo ello alineándose perfectamente para documentar un ecosistema que había estado sellado desde la observación humana durante potencialmente cientos de años. La buena suerte jugó un papel importante. No podemos negarlo, reconoció Esit, pero también hay valor en atreverse a explorar lo inexplorado. Luego, la última verdad transformadora emergió del análisis de sedimentos. Los investigadores recopilaron núcleos de gravedad largos, muestras cilíndricas perforadas del fondo marino que preservan capas de sedimento como páginas en un libro geológico. Cada capa representa un periodo de tiempo diferente, distintas condiciones oceánicas, diferentes regímenes climáticos. Esos núcleos están siendo analizados en este momento. Los datos que contienen revelarán cómo evolucionó este ecosistema durante miles de años bajo el hielo, de cómo respondió a las fluctuaciones climáticas pasadas, cómo cambiaron las corrientes oceánicas, cómo creció y se contrajo la propia plataforma de hielo en ciclos anteriores de calentamiento y enfriamiento. El lecho marino antártico recién expuesto también permitió al equipo internacional recopilar datos críticos sobre el comportamiento pasado de la mayor capa de hielo antártica. Los investigadores señalaron que entender cómo se comportaron las plataformas de hielo en el pasado ayuda a predecir cómo responderán al calentamiento futuro. Una cosa es absolutamente segura. Los científicos desplegaron el ROV Subastion el 25 de enero de 2025 y descubrieron un ecosistema vibrante bajo el iceberg A84 que había estado sellado bajo 500 pies de hielo durante siglos. El robot filmó esponjas gigantes, bosques de coral, pulpos, peces de hielo, arañas marinas y una medusa fantasma gigante con tentáculos de 10 metros, todos prosperando en la oscuridad eterna.
El descubrimiento demuestra que la vida puede sobrevivir sin luz solar y hace que el océano cubierto de hielo de Europa sea un hábitat plausible para la vida extraterrestre. A medida que las plataformas de hielo de la Antártida continúan desprendiéndose, docenas de ecosistemas sellados más podrían quedar expuestos, cada uno potencialmente obligándonos a reconsiderar dónde puede existir la vida y cómo se adapta a los entornos más extremos de la Tierra. Mantente atento.